Para desarrollar este tema, pues hemos invitado al profesor Fernando Ríos, quien amablemente y enseguida ha estado a disposición de la Real para ofrecer su opinión. El profesor Fernando Ríos, brevemente, es profesor es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna lo ha sido ininterrumpidamente desde 1990, pertenece al cuerpo de letrados del Consejo Consultivo de Canarias desde 1992, habiendo sido secretario general desde 1996 al año 2000, actualmente en situación de servicio activo desde mayo de 2015 y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad política entre el año 2000 y el año 2015, entre los que destaca haber sido secretario general de la Presidencia del Gobierno desde el 2007 hasta el 2011, diputado del Congreso y comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales desde el año 2011 hasta el año 2015. Lo mismo que dije del anterior conferenciante, no voy a leer ni siquiera hacer un resumen del conjunto de publicaciones que tiene, suman 24, ni tampoco de los cursos y conferencias que a lo largo de una dilatada vida profesional pues ha impartido en numerosos lugares. Sin embargo, sí me haré referencia a otras actividades relevantes que ha desarrollado como miembro del Comité Asesor para la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, creado por decreto del presidente en el año 2004, la participación en la realización del informe Proyecto para la Descentralización de la República de Cabo Verde en el año 2005, participó también en la realización del informe en el régimen jurídico de Canarias como territorio ultraperiférico de la Unión Europea. Fue miembro del Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas Canarias, creado por decreto del 2011. Ahí fuimos compañeros de comité. Y otras tantísimas actividades profesionales que ha desarrollado don Fernando Ríos Rull. Por tanto, es una persona con reputación más que probada y le damos la palabra para que desarrolle este conflictivo y apasionante tema del sistema electoral de Canarias. Muchas gracias José Luis. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a la Real y a su director por la amable invitación de participar, a José Luis, que es al que le ha caído la alta responsabilidad de buscar quien participemos en este ciclo, que desde luego yo estoy encantado de participar porque, como dijo, desde que Ada Martín en el 2004 y al albur de las reformas estatutarias que se abrieron en España a principios del año 2000 con el gobierno de Zapatero, pues prácticamente he estado casi siempre en las calderas, pero mugiendo este estatuto que parece que va a ver la luz después de 14 años de desarrollo, con distintas vicisitudes, para arriba, para abajo, retiradas, vueltas a empezar. Pero en cualquier caso, yo creo que es un buen estatuto que intenta, por lo menos, resolver todas las cuestiones que se han dado, se han estado sobre la mesa durante estos casi 30 o más de 30 años de desarrollo autonómico. Con mejor o peor fortuna, pero por lo menos ha intentado resolverlo. Y uno de los temas, como no podía ser menos, el del sistema electoral, que como ustedes saben está blindado en el actual estatuto, en el estatuto vigente, en la medida en que establece una mayoría muy cualificada de 2/3 para poder modificar los dos elementos peculiares que tiene el sistema electoral canario.
En el fondo, yo siempre que hablo del sistema electoral lo digo de entrada además, no solo es el sistema electoral, o no solo es una cuestión técnica de sistemas electorales, sino en el fondo lo que estamos hablando, o de lo que estamos, o lo que el estatuto quiere resolver, es cómo se toman las decisiones. Y eso es una cuestión nuclear en una comunidad política. En la medida en que este estado de las autonomías permite a los territorios, a las comunidades autónomas, una autonomía política, y la máxima expresión de esa autonomía política es dotarnos de normas con rango de ley, pues precisamente a través del sistema electoral se elige a la Asamblea, que tiene la potestad de legislar, de dictar esas normas que van a regir en el ámbito de nuestras competencias, pues la convivencia ciudadana. Y el modelo español, aunque necesitado de una profunda reforma, porque ya después de casi más de 40 años requiere unos retoques muy profundos, el modelo de descentralización español es equiparable, por lo menos desde el punto de vista de la intensidad del autogobierno, a cualquier Estado federal. Por tanto, estamos hablando de un ámbito de decisión profundo. Otra cosa es que, bueno, pues, por los problemas endémicos españoles que se han venido reproduciendo, pues, bueno, hay muchas críticas y hay muchos problemas que, repito, hay que resolver. Pero en cualquier caso, la autonomía política de la que gozan las comunidades autónomas españolas, entre ellas las Canarias, es profunda, y por tanto es importante cómo se traducen la voluntad popular, los votos en escaños. Y por tanto en ese tema estamos. La peculiaridad del modelo canario, del sistema electoral canario, aprobado con el primer estatuto, criticado desde entonces, es la famosa triple paridad, en donde la distribución de escaños entre las islas da un empate entre las islas mayores entre sí, entre estas con las islas menores, más llamadas menores, no capitalinas, como queramos llamarlo, y entre las provincias de Santa Cruz, de Tenerife y Las Palmas. Esta triple paridad produce unas distorsiones porque la mayoría de la población que está concentrada en la isla de Tenerife y Gran Canaria, que llega a más del 80%, 83, 85, depende del momento, solo tiene la representación del 50% del Parlamento, mientras que el otro 17, distribuido en las otras 5 islas, tiene el otro 50%. Y eso hace que la traducción de votos en escaños no sea proporcional. Es decir, que quien más votos tiene, no tiene más escaños. Y eso lo hemos visto sobre todo en estas últimas elecciones. A eso añadimos las barreras electorales, que son un complemento necesario a esa distribución de la llamada triple paridad, pues nos encontramos con que el partido que más más escaños alcanzó es la tercera fuerza política en votos. Partidos con apenas 5.000 votos tienen 3 escaños y otros partidos con 50.000 se han quedado sin representación. Por tanto, es obvio que la representatividad del Parlamento está distorsionada. El Parlamento, queramos o no, no es un fiel reflejo de la voluntad popular. Y eso ha sido criticado por fuerzas políticas y sociales. Y no ahora, repito, a lo largo de la historia. Nada más aprobarse el estatuto ya había críticas, no solo políticas, sino incluso jurídicas. Ha recordado el profesor Trujillo, el rector de la universidad, es presidente del Consejo Consultivo, tiene un trabajo muy temprano que se venía a titular La igualdad del voto en Canarias. Y precisamente ponía de manifiesto cómo el valor del voto en el Hierro era distinto que en Tenerife, en la medida en que un voto en el Hierro pues valía prácticamente 17 veces lo que en Tenerife o Gran Canaria. Ese modelo, triple paridad más barreras electorales, bueno, las barreras electorales encima son dobles, ustedes lo conocen, inicialmente fueron del 3% autonómico y el 15%, perdón, y el 20% insular, y en el año
1996, en donde se produjo la única reforma del estatuto que ha habido hasta ahora, esas barreras se aumentaron. Pasó del 3 al 6% archipelágico, autonómico, y del 20 al 30 insular, con lo cual hacía todavía más difícil el acceso de formaciones insularistas que no fuesen arropadas por otras fuerzas hermanas mayores o fuerzas de implantación nacional o regional, pero que solo tenían importantes votos o caladero de votos en las Islas Mayores, pero que eran insuficientes por los pocos escaños a elegir obtener representación. Pues bien, el estatuto, para blindar ese modelo, pues lo que hizo fue establecer la necesidad de que para alterar cualquiera de esos dos elementos, las barreras electorales o la distribución en torno a la triple paridad, se necesitaba mayoría de 3/5 de los, 2/3 de los miembros del Parlamento de Canarias. Mayoría mayor, valga la redundancia, que la requerida para reformar el estatuto. Por tanto, prácticamente la única forma... eso significaba, por tanto, que 1/3 más 1 lo bloqueaba. Es decir, de los 60 diputados, 21 bloqueaba cualquier reforma a través de una ley del Parlamento de Canarias. Y precisamente en el Parlamento de Canarias existe ahora mismo esa minoría de bloqueo. Coalición Canarias tiene 18 diputados y la Asociación Socialista Gomera tiene 3. De tal manera que con esos 21 impidió que prosperara una modificación a través de la disposición transitoria actual del estatuto. Por tanto, la única manera que había para reformar ese sistema electoral era reformar el estatuto. Y además también las posibilidades de reformar el sistema electoral a través de las leyes, a través de una ley, aunque sea cualificada en el Parlamento de Canarias, con el actual estatuto también era limitada, porque el estatuto establecía unos corsés como el número de diputados 50-70 o, dicho por el Consejo Consultivo en reiterados dictámenes, la imposibilidad de establecer circunscripciones distintas a las insulares actuales. Por tanto, de todas las propuestas, que hay muchas, de reforma del sistema electoral, las posibilidades de hacerlo con el estatuto vigente, no solo cuantitativas, sino cualitativamente, eran muy pocas o muy estrechas. De tal manera que, bueno, coincidiendo con esa reforma de largo recorrido del Estatuto de Autonomía, y yo creo que impulsado precisamente por eso, es decir, formaciones que no tenían excesivo interés en la reforma del Estatuto, por la necesidad de utilizarlo como reforma electoral, pues se ha impulsado. Y de hecho, si ahora tenemos la posibilidad de tener un estatuto nuevo, yo creo que se debe en buena medida a que se ha aprovechado para reformar el sistema electoral. Podríamos estar hablando ahora de distintas propuestas. De hecho, yo creo que cada partido o cada facción de partidos, si podemos denominarla, tiene su propia propuesta. Y algunas incluso la he elaborado yo, pero bueno, que también la ha dicho otras personas, de doble cámara, de tal manera que desdoblar la representatividad, y ahora me extenderé un poco sobre ella, hasta hacer leves retoques de aumento de diputados en algunas islas, las más pobladas, introducir la circunscripción autonómica, incluso eliminar las circunscripciones electorales y hacer una única circunscripción. Por tanto, el abanico de posibilidades es muy grande. Sin embargo, hay unas directrices que están contenidas en el artículo 152 de la Constitución, que más o menos establece cómo deben organizarse las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Ese artículo 152 dice que la asamblea tiene que elegirse de acuerdo a un sistema proporcional, por tanto descarta los sistemas mayoritarios, y por otro que las distintas zonas del territorio tienen que tener una adecuada representación. Con lo cual parece que está permitiendo o obligando, porque no todas las comunidades autónomas lo han hecho, a dividir el territorio de la comunidad autónoma en distintas circunscripciones. Si hacemos un recorrido por comunidades autónomas, pues vemos que algunas comunidades autónomas no han distribuido su territorio en circunscripciones. Por ejemplo, Madrid
Por ejemplo, Cantabria, por ejemplo, Navarra, por ejemplo, La Rioja. Algunas, verdad, o casi todas son uniprovinciales, pero, por ejemplo, Madrid ha tenido una propuesta última de dividir su territorio en circunscripciones. Pero, por ejemplo, otras uniprovinciales sí lo han dividido, como Murcia y Asturias, que tienen distintas circunscripciones, o Baleares, que es insular. El resto de comunidades autónomas, la circunscripción es provincial, porque son comunidades autónomas con varias circunscripciones: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. La cuestión del sistema electoral, como dije al principio, es importante en la medida en que condiciona ese sistema político. Y hay dos comunidades autónomas, el País Vasco y Cataluña, donde el sistema electoral se ha resuelto, bueno, en una se ha resuelto en términos de paridad. Ustedes saben que el País Vasco tiene 3 provincias, pero con desigual población, pero ellos han acordado que cada una de las 3 territorios forales tengan 25 diputados, pese a esa diferencia poblacional de 1 a 3 entre Álava y Vizcaya, si mal no recuerdo. Y en el tema de Cataluña, como en Canarias, bueno, o peor que en Canarias, han postergado la solución del problema, porque la visión que tienen los partidos políticos es muy distinta. Ahora mismo es por provincia y en proporción a la población, pero hay partidos que quieren establecer circunscripciones en base a las veguerías, que son como unas comarcas amplias, que creen que es la mejor representación, de tal manera que sería más adecuado a la representación, pero tienen el problema de la superpoblación de Barcelona, del núcleo urbano de Barcelona, que es el que distorsiona todo el sistema, y por eso no han logrado alcanzar un acuerdo para adoptar un sistema electoral. Pero en otras comunidades autónomas también hay problemas. Ha habido problemas en Murcia, donde recientemente lo han modificado, etcétera, etcétera. Sobre todo porque casi todas las comunidades autónomas reproducen el modelo del Congreso de los Diputados o de los municipios, ¿no? Circunscripciones, en el caso del Congreso, provinciales, y el sistema DON proporcional. Y a cuenta de eso, de que ahora estoy hablando del sistema DON, es paradigmático como la Ley Canaria de 2003, que regula las elecciones al Parlamento de Canarias, no establezca cuál es el sistema electoral, sino que nosotros tenemos ese sistema electoral por supletoriedad de la LOREG, cosa que de verdad no he sabido saber si es por que se les pasó o porque lo hicieron adrede. Pero si uno empieza a ver la Ley Canaria, habla de administración electoral, de campaña, de papeletas, y después pasa directamente a escrutinio. ¿Y dónde está el sistema electoral? ¿De acuerdo a qué criterio se traducen votos y escaños? Y hasta que no llegas al final, dicen lo no previsto en esta ley se aplicará a la LOREG, pues ya está. Se aplica por supletoriedad. ¿Y por qué es así? O porque yo creo que es así, precisamente porque el peso del sistema electoral está en la triple paridad y en las barreras electorales. Si se fijan, la triple paridad, y es el problema que hay que resolver, y yo les adelanto que creo que no se ha resuelto, es cómo conjugar criterios poblacionales y criterios territoriales. Sobre todo en Canarias, donde el peso insular es bastante importante. Lo que se ha querido hacer a través de la triple paridad es conjugar esos dos criterios en una única cámara. Y eso produce evidentes tensiones. En los países donde no tienen las organizaciones políticas, comunidad autónoma, Länder, Estado, han resuelto en donde los hay, esas tensiones a través de dos cámaras. En una cámara están representadas las personas, las ideologías, y en otra cámara están representadas los territorios. Es como las Cortes Generales, aunque sabemos que el Senado español no es auténticamente territorial, porque como se creó antes de las comunidades autónomas y no se ha reformado la Constitución, pues ha quedado como una cámara de segunda lectura, un remedio del Congreso, y las únicas funciones importantes básicamente ha sido el famoso 155. No ha tenido el Senado más tanta importancia como la aplicación del 155. De hecho, hay algunos partidos que propugnan su desaparición, pero es obvio que en un modelo territorial esa segunda cámara básica para que
sistema funcione. Y así existe en todos los países descentralizados, todos los países federales, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Austria, Australia, incluso en países que a uno de ustedes seguro no les sonará, que son federales, como puede ser Venezuela, como puede ser Brasil o México o incluso Argentina, ¿no? Tienen su Senado en la medida que es esa Cámara de donde están representados los territorios. Y precisamente en Canarias, con la importancia que tienen las islas y sus cabildos, tendría sentido una segunda Cámara. En España solo hay 3 comunidades autónomas que estén tan descentralizadas como nosotras, o nosotros somos una de las 3 comunidades autónomas muy descentralizadas, que es el País Vasco, por la importancia de los derechos forales, y después Baleares, que antes de la Constitución no existían los consejos, que son nuestros cabildos, se los creó la Constitución, y en estos 30 años han producido una también importante descentralización. El problema que tienen Baleares es que Mallorca es el 80% de la comunidad, por tanto, ello es muy difícil descentralizar en Mallorca, porque si no el gobierno autónomo no tiene razón de ser. Incluso las propuestas que están haciendo es descentralizar a Mallorca y a Menorca y Ibiza, precisamente porque son las que no están en Mallorca. Pero en Canarias la descentralización es muy profunda, ¿no? En casi todas las materias, menos en educación y en sanidad, hay una importante descentralización. Prácticamente Hacienda, educación y sanidad copan más del 80 y tanto por ciento del presupuesto y de los funcionarios, porque el resto está descentralizado. Está descentralizado carretera, está descentralizado casa, medio ambiente, incluso parques nacionales, bueno, por lo menos y algunos como el del Teide, asuntos sociales, cualquiera de las materias que podamos pensar. Incluso este estatuto, que va a ver la luz en breve, establece un listado de competencias en donde se va a operar esa descentralización, abiertas algunas más. Lo que hace el estatuto es blindar las que ya están descentralizadas. Se ha cogido la disposición adicional de la ley de cabildo, anterior, que reproduce esta, y se ha introducido en el estatuto. Lo digo porque esta ley de cabildo se ha colado en medio, como este estatuto lleva andando desde el 2004, esa idea de descentralización o de blindaje de la descentralización o de protección de la descentralización en favor de las islas y los cabildos está en el estatuto. De hecho, en el estatuto o en la reforma del 96 del estatuto ya se intentó un impulso descentralizador previendo una ley, pero que la ley se vino a aprobar 19 años después. La reforma del 96 manda a crear una ley de cabildos nueva y esta ley de cabildos se creó en el 2015. Pero bueno, pero va en la senda del ese estatuto. Por tanto, como digo, y para no desviarme, la triple paridad lo que intenta es concentrar en una única Cámara esas 2 representatividades, la poblacional y la territorial. Y la que ha ido perdiendo, o la que, digamos, ha cedido mucho espacio, fue la poblacional, repito, en la medida en que siendo el 85% de la población concentrada en Tenerife y Gran Canaria, solo se tiene el 50% de la representación. Pero es verdad que esa triple paridad ha producido una cierta paz en la comunidad autónoma, excepto estas críticas más partidistas y algún núcleo social localizado fundamentalmente en Gran Canaria, con esta asociación de demócratas para el cambio, que es verdad que es encomiable su labor de impulsar y alentar la reforma del sistema electoral. Lo cierto es que durante estos 30 años el sistema ha funcionado bien. De hecho, esta triple paridad nunca ha tenido que aplicar, es decir, nunca ha habido un empate por territorio, de ningún sentido. También es verdad que es porque ha habido partidos donde la disciplina interna ha sido muy fuerte y ha impedido que eso pueda pasar. Pero bueno, lo cierto es que
pese a que el sistema produce distorsiones, ha dado normalidad al funcionamiento de la comunidad autónoma. Pero en cualquier caso, quizás porque hay leyendas o mitos urbanos que achacan al sistema electoral las victorias sucesivas de Coalición Canaria desde hace 20 años, lo cierto es que el resto del partido se ha conjurado para que esta reforma de estatuto introduzca la reforma electoral. Pero la reforma, como vamos a ver a continuación, es muy limitada. De hecho, precisamente porque cada uno de los partidos tenía su propia reforma electoral, han tenido que ceder para que por lo menos poder romper como primer paso, y así lo han anunciado, así lo han dicho, incluso formaciones políticas han cedido para que se pueda romper esa triple paridad. El estatuto, en el artículo 39, 38 y 39 propuesta, introduce el núcleo o las directrices básicas del sistema electoral, y como el estatuto vigente, la disposición transitoria primera, establece un modelo provisional hasta tanto en cuanto se apruebe la ley, en este caso ya aprobada por mayoría de 3/5, si no mal recuerdo. Dice la ley, mayoría por 3/5, por tanto se ha bajado de 2/3 a 3/5. La mayoría ya es no solo para 2 elementos, sino para toda la ley. Las modificaciones básicas que se han introducido en el nuevo sistema electoral son la introducción de una circunscripción autonómica, archipelágica, de toda Canarias, que ya es una vieja propuesta socialista de los años 80. Se ha equiparado Fuerteventura a La Palma y Lanzarote en la medida en que prácticamente ha duplicado su población en estos 30 años. Antes se justificaba porque tenía menos población que La Palma, pero ahora prácticamente está en torno a 100.000 habitantes, más o menos. Y se abre la horquilla, antes estaban 50 a 70, ahora se pone de 50 a 75. Pero la disposición transitoria la fija en 70. 61 porque la distribución de escaños igual, excepto Fuerteventura uno más, y una circunscripción de 9 diputados complementarios. A eso hay que añadir la bajada sustancial de barreras electorales, que se baja del 6 al 4 archipelágica y del 30 al 15 la insular. La barrera electoral, eso tiene sentido cuando son mayores que los escaños a repartir. Y me explico. La barrera electoral es un mecanismo de democracia racionalizada que tenía como finalidad evitar la excesiva fragmentación de los parlamentos. Después de la experiencia de la República de Weimar, en donde no había muchas reglas, las constituciones, la ley fundamental de Bonn, y después se extendió a todas las constituciones, introdujeron estas barreras para fomentar mayorías estables, es decir, evitando la presencia de pequeños partidos, fomentaban que los grandes tuviesen mayorías holgadas para poder gobernar. Precisamente, como dije antes, en la medida en que el sistema electoral daba mucha representación a islas con poca población, se establecieron barreras altas para que no proliferaran partidos localistas, es decir, partidos que no estuviesen integrados en las grandes formaciones, pues PP, PSOE, Coalición, Izquierda Unida o las que fueran, ¿no? Ahora Ciudadanos, Podemos, que digamos son grandes formaciones. Pero si la barrera electoral es más pequeña que el número de votos necesarios para alcanzar el último escaño, es inútil. Por eso las barreras electorales en la mayoría de las circunscripciones al Congreso de los Diputados son inútiles. El número necesario en porcentaje para alcanzar un escaño en la provincia de Santa Cruz, Tenerife, que reparte 7, me parece que es en torno al 15 al 16%, y la barrera es del 3.
es inútil. Solo es útil en Madrid y Barcelona, donde se reparte más de 30. Y puede haber formaciones que en torno a ese porcentaje, si no hubiese barrera, es verdad que pudiesen acceder. Pues eso es lo que va a pasar con la barrera del 4% en la circunscripción autonómica. Con 9 diputados, el último escaño va a estar en torno al 10-12% de porcentaje, por tanto la barrera del 4 es inútil. Y bajarla del 30 al 15, viendo la experiencia de las 8 elecciones anteriores, prácticamente también va a ser inútil. Así que las barreras electorales, al bajarse tanto, no van a tener la importancia que han tenido hasta ahora. Ni siquiera van a tener esa presión frente a organizaciones pequeñas para fomentar que se adhieran a otras o que se coaliguen con otras formaciones mayores o lo que sea. Es decir, que a partir de ahora la posibilidad de acceder partidos localistas al Parlamento va a ser mucho más fácil que lo que ha habido hasta el momento. Por tanto, las novedades son ruptura de la triple paridad, en la medida que al ser Fuerteventura tener uno más, ya una provincia tiene más que otra y las islas menores tienen más que otra, pero se compensa con la circunscripción autonómica de 9 diputados, en la medida en que esos 9 diputados básicamente van a estar elegidos por Tenerife y Gran Canaria, que son las islas que más votos dan al reparto. Por tanto, ya no hay triple paridad. Y si ya no hay triple paridad, y por tanto ya no se va a dar ese efecto psicológico de empate, la cuestión es por qué no tuvieron la valentía de poner un sistema que verdaderamente adecuase población con representación. Quizás es porque psicológicamente también lo importante es la ruptura y después ya se verá si más adelante se puede llegar a otro tipo de acuerdo. La triple paridad, y se me olvidó decirles antes, tiene el efecto psicológico de intentar apaciguar, y por eso decía yo antes lo de la Pax, el pleito insular, el pleito entre Tenerife y Gran Canaria, pero que ese pleito secular provocó el efecto psicológico de las islas no capitalinas de verse postergadas precisamente por esas luchas entre las élites o no élites de las islas mayores, que provocó, como todos ustedes saben, no solo la aparición de la ley de cabildos en el 12, que fue esa reacción de las islas menores para decir, bueno, quiero por lo menos mi ámbito de autonomía para gestionar algunos asuntos. Después tuvo la traducción o la mayor quiebra en la ruptura provincial de 1927 y que el estatuto del 82 intentó recomponer, repito, con esa triple paridad que trajo esa Pax durante estos 30 años. Estamos políticamente maduros para tener otro sistema electoral. Yo creo que sí, que es obvio. De hecho, en estas últimas elecciones se ha puesto en evidencia que por muchas distorsiones que tenga el sistema electoral, con esta inadecuación de votos y escaños, lo verdaderamente significativo de las últimas elecciones es la nueva conformación del sistema de partidos. Es decir, antes había 3 partidos claros y ahora hay 5. Y eso ha pasado en España y ha pasado en Canarias. Ciudadanos, por apenas 100 votos, se quedó fuera, pero hubiese alcanzado 2 diputados de no haber barreras electorales. Y Podemos también irrumpió con 4 escaños de la noche a la mañana. Por tanto, es más importante la conformación del sistema de partidos que lo que puede condicionar el sistema electoral. Por eso digo yo que ya que se rompía el sistema electoral se podía haber articulado uno donde se equilibrase la proporción de población con la representación en escaños. Pero bueno, por lo menos, como digo, es un primer paso. Y digo que se quedó corto porque aplicando los resultados de cualquier tipo de elecciones pasadas,
excepto en el caso de Podemos, porque se quedó a 100, con el nuevo sistema electoral no va a haber mayor representatividad, no va a haber cambio de mayoría, no va a haber entrada en nuevas formaciones. A no ser que aparezca algunas formaciones muy locales que puedan irrumpir, cosa que no se atisba por precisamente la saturación del espacio político o partidario, porque ya hemos pasado de un tripartito a un pentapartido, ¿no? Con la aparición de Podemos y de Ciudadanos. De esos 9 escaños que se reparten en la lista autonómica o Chile Parásico regional, se lo van a repartir. Incluso Ciudadanos va a tener muchos problemas para entrar, porque si acaso va a coger el último, porque van a ser los mismos. Son tan pocos escaños, 9, menos que Tenerife, menos que Gran Canaria, casi como Lanzarote, como La Palma, como Fuerteventura, que se va a reproducir lo que ha pasado en esas islas. Es decir, 2-2-1-1, 3-2-1-1-1, es decir, las mismas formaciones que ha habido hasta ahora. Por tanto, en términos jurídicos, la reforma no es muy ambiciosa, y en términos políticos tampoco. Por ejemplo, se ha olvidado, y que lo podía haber hecho, por lo menos decirlo, la posibilidad de listas abiertas, o por lo menos listas cerradas pero bloqueadas, es decir, mecanismos donde los ciudadanos puedan tener mayor capacidad de elección que limitarse a coger una papeleta, meterla en un sobre y el sobre en la papeleta. Con listas desbloqueadas pueden elegir dentro de una formación el orden que quiera, y si es abierta, pues confeccionar ellos mismos una lista con personas de cualquier tipo de formación, cosa que, repito, demostraría que estamos en una sociedad madura que no necesita esos tutelajes de las formaciones políticas, de digan que, bueno, que son prácticamente las cabezas de cartera de las listas. El primero de la lista es el que condiciona las campañas electorales. Y esto es todo lo que tiene que decir. En cualquier caso, estoy abierto a resolver las dudas que le puedan haber quedado. Gracias. Bien, pues adelante. Preguntas, comentarios, discursos, panfletos. Tenemos 15 minutos para preguntas. Gracias. Mire, se entiende, por ejemplo, muchas veces cuando no hablan de autonomía, que generalmente siempre son un par de meses antes de unas elecciones. Y en su generalidad, quienes hablan de autonomía en esas elecciones, etcétera y tal, después se sientan, y con mucho respeto, en poltronas y se olvidan de lo dicho, ¿ya? Esa es mi opinión particular y siento mucho y no quiero ofender a nadie. De todas maneras, por ejemplo, se entiende que las leyes, cuando se hacen, es para el servicio del ciudadano. Tener derecho a un trabajo digno, de tener derecho a la educación, a la sanidad, a una vivienda digna y también, lógicamente, a una pensión, que ahora estamos viendo manifestaciones hasta por gusto con respecto a ellas y tal. Después, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a reclamar nos dicen, pues no me acuerdo, no sé, ya veremos, y total, soluciones ninguna. Ha hablado usted también del Cabildo. El Cabildo es una competencia del gobierno autónomo, porque las carreteras no las hace el gobierno autónomo, las hace el Cabildo, ¿ya? Y por el estilo, a pesar que tiene una consejería de obras públicas, ¿no? Y por el estilo, pues, ¿qué le voy a decir? La cuestión de cuando se quiera modificar
cuando se quiera modificar el estatuto, se debe de consultar con los ciudadanos. No pueden, por ejemplo, 2, 3, 4, todos los consejeros o las diferentes personas que participan en el Parlamento, de que entre ellos se rifen las cosas y no nos consulten a nosotros ciudadanos, que somos los que tenemos que opinar para saber las cosas que son buenas para nosotros. Lo mío es una simple opinión, no se preocupe por ella, porque antes le pregunté a su anterior compañero sobre la RIF y dice que un abogado administrativo dice que no sabe de esas cosas, que yo mañana, cuando me encuentre con el primer cieguito de la 11, que serán ciegos, pero a lo mejor tienen oídos y tienen boca para hablar, y a lo mejor me pueden dar la información que no me dio ese señor. Gracias y disculpe. En absoluto, gracias a usted. Yo sí lo voy a contestar, y por lo menos lo relativo al referéndum. Claro que debería haberse sometido a referéndum, pero en este país ni las reformas constitucionales se someten a referéndum. Ya nos gustaría a nosotros haber podido refrendar, porque la autonomía, como usted dice, en este caso lo digo yo, hubiese calado más si los ciudadanos hubiesen podido decidir si están a favor o en contra. En la medida en que en España hubo un desarrollo autonómico como fue, con 4 comunidades autónomas que pudieron, y a nosotros, habiendo estado casi con Andalucía, quien gobernaba aquí era UCD y no PSOE como en Andalucía, nos descolgaron de ese pelotón y nos regalaron la lotraca. Vistos 30 y tantos años, igual fue un buen regalo la lotraca, porque nos equiparó competencialmente a esas comunidades autónomas de primer nivel. Pero en cualquier caso, en términos políticos, desde luego que las normas básicas de los estados, y en este caso de las entidades políticas, tienen que ser ratificadas por los ciudadanos, de luego que sí. ¿Hay otra pregunta? Eh, Andrés. Por favor. Después, sí, don Andrés primero y después. Buenas tardes, Fernando. Encantado de tenerte en esta casa. Se ha pensado, cuando se estudió el sistema electoral en el sistema británico, es decir, en una mayor proporcionalidad del voto de cada persona. Yo siempre tengo en la mente la pérdida de Winston Churchill en las primeras elecciones que se producen inmediatamente de haber ganado la guerra mundial. Es decir, se gana la guerra y pierde las elecciones en su distrito, en el distrito por el que se presentaba. Esto es decir, un sistema proporcional casi puro, ¿no? Sistema mayoritario. Es mayoritario. Mayoritario, perdón. Claro, pero lo excluye la Constitución, como dije antes. La Constitución del 152 hace lo mismo que para el Congreso y exige que los sistemas electorales autonómicos sean proporcionales. Pero sí se pensó, porque de hecho el Senado es mayoritario y en las islas pequeñas aquí en Canarias, las islas menos pobladas aquí en Canarias, el sistema prácticamente se vuelve mayoritario. La prueba la tenemos en quién gana el Hierro y quién gana en La Gomera. Pero el problema es que con la desigual distribución que tenemos actualmente es imposible trazar circunscripciones, distritos. Al Hierro le tocaría a uno y con muchas penas, porque en la Tenerife en Canarias hay 1 millón de habitantes y en el Hierro 10.000, por tanto era imposible hacer un sistema mayoritario. Aparte, repito, de que está excluido por la Constitución, por tanto, solo se pudo haber partido del sistema proporcional y dentro de los proporcionales el que se ha utilizado desde las primeras elecciones del 77, el sistema DON, que es el más fácil. Hay otros sistemas que se han intentado, se han barajado, pero son más complejos de entender por la ciudadanía, por eso no se han implantado. Pero
Los ciudadanos no tienen que entender. De hecho, el ciudadano ahora mismo le pregunta cuál es el sistema DON y no lo sabe, siendo muy fácil. Por tanto, yo creo que se podría haber avanzado en, por ejemplo, en el sistema de listas abiertas, ¿no? Que eso supondría una revolución, pero lo único que haría era retrasar los escrutinios. En vez de ser escrutinios de 1 horita, pues serían 3 horitas, pero ya con un escáner y con estas cosas, en la medida en que cada mesa puedes tener uno con un lector óptico, eso se lee sin mayor problema. Por tanto, no se ha hecho porque no se ha querido. Con referencia a la que no va a mejorar la representatividad, no va a ser mayor, y a la luz de las nuevas circunstancias que tenemos en nuestro país, ¿en qué vamos a mejorar entonces? ¿No es un sistema, incluso llegando a que, de cara a que cuando se apruebe, pueda llegar a ser arcaico incluso? Porque vamos un poco a la cola de lo que es incentivar y garantizar el pluralismo político. Sí. Es decir, entre el nuevo sistema y el sistema actual, en cuanto a la representatividad, no va a haber variedad, no va a haber, desde mi punto de vista, no hay. Lo único que se ha roto es la triple paridad. Eso de que 15-15, 30-30, 30-30. Está roto, vale. Pero en términos de quién va a sacar más votos o que tenga más votos, sea el que tenga más escaños y tenga más votos, va a pasar lo mismo que ahora. De hecho, repito, con las simulaciones hasta ahora, da ese resultado. Por tanto, la única mejoría es la ruptura psicológica de la triple paridad, pero no se crean de que va a haber un partido ganador por el sistema electoral o que las mayorías van a ser distintas. Otra cosa es que de aquí a las próximas elecciones haya otro revolcón del sistema de partidos y por tanto haya uno que despegue y que arrasen en las elecciones, como ha pasado en el 82 con el PSOE o en el 2000 con Aznar, o incluso en ámbito autonómico en el 87 con ATI, que fue un disparate porque, por ejemplo, Manuel Hermoso, por poner un ejemplo, de 27 concejales tuvo 21, y eso es impensable, no ha habido parangón en la historia democrática española, pero eso no lo hizo el sistema electoral, eso lo hizo que hubo un caldo de cultivo que cambió radicalmente el sistema de partidos y que hubo un partido hegemónico que tuvo esos resultados. Pero no lo va a hacer el nuevo sistema electoral, desde luego. Le estaba preguntando a José Carlos si la memoria me fallaba. Fue a ser Galván quien hizo en su momento la propuesta de la triple paridad y quien resolvió un problema de que los partidos se pusieran la gente de acuerdo. Yo creo que la triple paridad ha sido muy beneficiosa para Canarias, pero muy beneficiosa, fundamentalmente para las islas pequeñas, para las islas no capitalinas. Si no hubiera existido la presión por la triple paridad, yo tengo mis dudas que las islas menores, mal llamadas menores, se hubieran desarrollado como se han desarrollado. Claramente lo creo. Hay que ir a las islas, a Lanzarote, al Hierro, a La Gomera, a La Palma y ver cómo está. Si no hubieran tenido esa presión, sinceramente creo que las cosas hubieran sido de otra manera. Por eso yo lo que espero es que el nuevo sistema sea tan beneficioso como ha sido el actual. De otra manera y peor. Tienes razón, pero tienes razón. Además, tú con tu experiencia como consejera, desde luego que lo has vivido. Pero lo que pasa es que esa visión que tienes tú, aquí en Tenerife, en Gran Canaria, se nos olvida. Desgraciadamente, y eso que somos las islas mayores, muchas veces la isla acaba Canarias acaba en la punta del respectivo muelle y no vemos más allá. Por eso decía yo antes, hemos metido el sistema electoral, la triple paridad, en una cámara, un equilibrio poblacional territorial. Ahora lo hemos roto. Y lo hemos roto sin darle garantía a las islas menores. Por eso decía yo, la propuesta que hacía yo es una segunda cámara muy pequeña, compuesta por 3 miembros de cada cabildo, con posibilidad de veto. La cámara poblacional, con presencia también de islas menores, porque obviamente
no va a ser solo Tenerife en Canarias, pero no como la tiene ahora, sino proporcional a la población o primada, pero no en los términos que está ahora, y una segunda cámara que veta aquellos asuntos que las islas entiendan que es perjudicial, que es hacer efectivo lo que psicológicamente ha hecho la triple paridad. Y con ese solo mecanismo seguro que seguimos otros 30 años funcionando. De hecho, ahora en el vigente estatuto, y que se potencia un poco, pero no mucho, en el nuevo estatuto está la Comisión General de Cabildo, que tiene la pretensión de ser eso, pero no han tenido la valentía, por un lado, de decir la Cámara, el Parlamento lo hago poblacional, instauro este mecanismo de salvaguarda de los intereses de los territorios. Y además una Cámara la controlaría, entre comillas, la 2 islas más pobladas, y la otra Cámara la controlarían las 5 islas no capitalinas. Pero el peligro es ese, a partir de ahora, a llorar al valle. A llorar al valle. ¿Más preguntas? Sí. Vamos a ver. Es evidente que cuando una ley se cambia para mejorar o para ofrecer otra posibilidad distinta de regir los destinos de Canarias desde el punto de vista electoral de forma distinta. Pero por lo que vaticinan aquí los comentarios es que todo va a seguir igual. Cambiando no se va a conseguir nada. Es evidente que tenemos la ley más injusta y antidemocrática del mundo, así reconocido por organismos internacionales. O sea, el sistema, don Fernando, es cierto, y además usted lo sabe, que estamos peor que en el Kurdistán. Que Tanzania. Dicen que lo único peor que el nuestro es Tanzania. Bueno, Tanzania ya no lo conozco. Y el sistema hay que cambiarlo. Y que la triple paridad ha conseguido determinados éxitos, por supuesto, pero también es cierto que la triple paridad lo que ha llevado es el fomento del caciquismo político y el voto cautivo en las islas menores. Eso lo sabemos. Y se ha fomentado eso, esa protección de la triple paridad, porque los que están instaurados en el poder, sobre todo en las islas menores, no quieren moverse de ahí, porque tienen el poder ya cautivo y lo tienen controlado. Desgraciadamente eso es así. ¿Por qué no se valoró ya de una vez aquí que podemos hacerlo en las listas abiertas? Te lo acabo de decir. Pues hágase. ¿Por qué no se hace? Porque a los partidos que están gobernando no les interesa. Vamos a votar a personas y no a partidos. Porque los partidos aquí, don Fernando, y usted y yo lo sabemos, ya están muy vistos. Y es, ante la situación, si no se mueve, el resultado va a ser igual, como usted mismo anticipa en sus expresiones. Dice, lo vamos a cambiar para nada. Vamos a aumentar más diputados para hacer más gasto público, pero el resultado político el mismo o peor. Son consideraciones que hago teniendo un poquito de conocimiento interno de la vida política y a dónde nos ha llevado. Y esto o lo cambiamos, pero no cambiarlo para seguir en el mismo sitio. Gracias. Permite. Yo antes aludía a los mitos políticos y yo creo que lo que usted ha dicho, algo aparte, responde a ese mito o leyenda política. Yo tengo escrito hace más de 25 años que el sistema es injusto y hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo, como usted dice, mejor, que yo creo, que lo que se ha hecho. Pero no es verdad que la triple paridad haya fomentado caciques. Por ejemplo, las elecciones a Cabildo son las elecciones más democráticas, una única circunscripción y proporcional. Y en el Hierro y en La Palma y en La Gomera gana quien gana porque recibe el voto de las personas. Ahí no hay distorsión posible. ¿Cuál es el caciquismo? ¿Todos menos Tenerife en Canarias son caciques? Yo no lo creo. Que eso tenga colateralmente después en el sistema electoral canario un reflejo de que de los 4 se saque 3 o de los 3 se sigue 2, pero porque en la isla le votan. Vaya usted o vaya cualquier otra formación. Y dispútenlo, nadie se lo impide. Por tanto, el sistema electoral canario, la triple paridad, no es cierto que haya fomentado el caciquismo. El caciquismo, si lo hay, lo ha fomentado el sistema político, o el sistema democrático, o el sistema económico. Pero no el sistema electoral canario, no la triple paridad. Y en torno a las listas abiertas, efectivamente, los mayores
enemigos de las listas abiertas son los partidos, pero no los partidos tradicionales, los partidos nuevos también. ¿Por qué? Porque ponen a pelear a sus propios candidatos. Incluso las listas bloqueadas. Las listas bloqueadas significa que cualquier ciudadano puede cambiar. Eso significa que dentro del mismo partido vamos a competir, porque yo voy a hacer campaña frente a ti, porque si yo hago mejor campaña me van a poner primero a mí que a otro de mis partidos. Por eso los partidos dicen, no estamos en condiciones de hacer encima peleas internas, peleas fratricidas, y eso es entendible. Por eso a lo mejor la sociedad actual todavía no es suficientemente madura para listas abiertas o listas desbloqueadas. Por lo menos los partidos, repito, no lo van a asumir porque supone peleas entre ellos, y de hecho ya en el Senado hubo esas peleas. Como ustedes saben, el Senado era un sistema mayoritario, pero de listas abiertas en el sentido de que los ciudadanos aquí en Canarias elegían en Tenerife a 2 de cualquiera. Y precisamente en todas las campañas salía primero el que tenía, está primero por orden alfabético. Y el segundo hacía todo lo posible en contra de eso. De hecho, me acuerdo que en La Coruña el Partido Socialista ponía a Vázquez, que era el alcalde de La Coruña, y le ponían a un compañero que tenía un apellido detrás de la V, precisamente para que él saliera candidato. Por tanto, es muy complicado que las listas abiertas se impongan con el actual sistema de partido. Bien, pues con esto llegamos al fin de esta doble sesión. Recordatorio primero, el próximo viernes a las 6:30 tendremos el segundo programa doble de este ciclo de conferencias. Don Vicente Navarro Marchante disertará sobre un tema también conflictivo y polémico, como es la territorialidad y el problema de las aguas en el Estatuto de Autonomía. Y a continuación el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues hablará de la administración de justicia y el Poder Judicial en Canarias, a los que alumnos de Derecho y de Relaciones Laborales creo que les interesará muchísimo saber cuál es el diagnóstico del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la administración de justicia. Les animo a que vengan. Tienen segundo recordatorio el lunes próximo en un ciclo que se entrelaza con esto, que es otro ciclo distinto, pero se entrelaza con este. Disertará el eurodiputado del Partido Popular, no sé cómo se llama el Grupo Popular, ¿no? En el Parlamento Europeo, Gabriel Matos, sobre las derechas en Europa. Ya saben que este ciclo está dedicado a las ideologías, a las políticas, a las ideas políticas en la Unión Europea, y toca las derechas europeas. Y a continuación, 8, 9 y 10, seguirá este ciclo sobre el Estatuto de Autonomía, con sesiones simples y dobles según los días. Así que 8, 9 y 10 continúa el ciclo la próxima semana. Tercer recordatorio, tienen una lista, los alumnos me refiero, tienen una lista ahí fuera. Apúntense por favor, porque nosotros la haremos llegar a los departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias por su atención y espero verlos el viernes.